Se realizó un estudio para averiguar la relación entre el consumo de carnes rojas y el cáncer de colon. De las 200 personas con cáncer de colon, 175 consumían carne roja, mientras que 200 sin cáncer consumían 145. Calcula la media de asociación e interprétala. En este caso, vamos a calcular un estudio de casos y controles. Prácticamente vamos a identificar el diseño por descarte, ya que en ningún momento el título nos indica que se calcula una medida de asociación mediante el seguimiento o que aparezcan nuevos casos o que se calcule alguna incidencia. Así que calcularemos la odds ratio, que es la medida más oportuna en los estudios de casos y controles. Para ello dibujaremos una tabla 2×2 como la siguiente. En este caso, nuestra exposición es consumir carne roja sí o no, y sabemos que son 200 personas con cáncer y 200 controles. En total 400. De estos, 175 consumían carne roja. Si restamos 200 menos 175, 25 van a ser los casos que no consumen carne roja, y entre los controles 55. También podríamos calcular los márgenes de la tabla, tal y como se hace a continuación. Pero esto va a ser más oportuno en estudios de casos y controles. Para simplificar, lo más importante de esta tabla va a ser las 4 casillas centrales en gris. A partir de esta calcularemos la odds ratio. La odds ratio, recordar que la fórmula compara en el numerador los casos, es decir, los enfermos, y en el denominador los controles. Dentro de los casos compararemos los expuestos respecto a los no expuestos. Y haremos lo propio con los controles en el denominador. Compararemos expuestos y no expuestos entre los controles. Se suele utilizar una forma un poquito más simplificada, que es en estas 4 casillas centrales denominarlas respectivamente A, B, C y D, tal y como se muestra en la expresión. Ahora, un poquito después en el vídeo, vais a ver la tabla patrón en la que se muestran cuál casilla corresponde a la B, C y la D. Ahora tenemos que sustituir cada uno de los datos de la fórmula por los datos numéricos de mi problema. Sería la expresión del ahorratio 175 entre 175 entre 25 entre 145 entre 55. Esto es igual a, acordaros que las propiedades de las fracciones, la división de fracciones, ¿vale? Digamos que la ecuación sería, se multiplicarían el numerador y el denominador, o sea, sería A por D entre C por B, o lo que es lo mismo, 175 por 55 entre 25 por 145. Mirar que esto se corresponde como multiplicar en cruz la tabla, las 4 casillas centrales que hemos dicho, ¿vale? Esto daría igual a una odds ratio igual a 2,66, que nos indicaría que la carne es un factor de riesgo. Ahora nos falta interpretar el intervalo de confianza al 95%.
Me voy a llevar esta frase abajo para que las tengamos más cerca. Entonces, al interpretar el intervalo de confianza, lo más interesante es saber si hay una asociación estadísticamente significativa, si nuestra odds ratio es estadísticamente significativa. Esto va a ser así si en el intervalo de confianza al 95% no se incluye el 1.00. Entonces podemos decir que nuestra odds ratio de 2,66 es estadísticamente significativa y el verdadero valor de la odds ratio en la población se encuentra entre 1,58 y 4,48. ¿Vale? Hay una asociación estadísticamente significativa si en el intervalo de confianza del 95%, cuidado que me he equivocado y he puesto 96, es 95, no contiene el 1.00. Entonces, me va a indicar el 1.0, recordar que quiere decir que no existe asociación, con lo que si estuviera dentro de mi intervalo de confianza, mi valor no podría extrapolarse, no podría ser estadísticamente significativo y no podría extrapolarse a la población. ¿Y cómo interpretamos ese 2,66? Pues podemos decir que las personas que consumen carne roja tienen 2,66 veces más probabilidades de presentar cáncer respecto a las que no comen carne roja. Así, de forma general, podemos decir que el odds ratio se interpreta como las personas que presentan tal factor de riesgo tienen pues, el dato numérico que te haya salido en la cuenta de la fórmula de odds ratio, más probabilidades si es un factor de riesgo, serían menos probabilidades si es un factor protector, de presentar tal enfermedad que aquellas que no tienen el factor de riesgo.